Pues como ustedes saben, alrededor de este tiempo del año, muchos de nosotros vamos a tomar una vacación, o ya a lo mejor ya lo hemos hecho. Y sin embargo, no hay duda de que esto es algo bueno y necesario. Pero la pregunta que nos podemos hacer hoy es si esta vacación es más para un descanso físico o si más bien si nos sentimos agotados, agobiados no solo físicamente, sino también espiritualmente. Algo que, por cierto, una vacación no puede solucionar. Hoy en el Evangelio Jesús nos deja la invitación, dice, vengan a mí los que están cansados y agobiados, y yo les haré descansar. Muchos de nosotros experimentamos a veces un vacío, una inquietud en nuestras almas, y por eso tratamos de llenarla con cosas, con amistades, con placeres, un trabajo, diversión, y la lista sigue. Pero logramos poco éxito. Y podemos pensar, ¿no queda más en la vida que esto? ¿Por qué todavía me siento inquieto, vacío o cansado? Pero es precisamente en estos sentimientos, en estos pensamientos que Dios mismo está llamándonos a la conversión. Está llamándonos a una relación más íntima con Él, con una amistad con Él. C.S. Lewis decía que Dios nos sosura en nuestros placeres y nos grita en nuestro dolor. Dice que los problemas son el megafono que Dios usa para despertarnos. In the late Archbishop Fulton Sheen says, he talks about black grace and white grace. And what are these? He says that white grace are all those beautiful feelings, thoughts that God uses to draw us to Him. But that He also uses disappointments, emptiness, spiritual exhaustion, and this is what is black grace. It's like He's saying to us, turn to me because I am the cure to your exhaustion. I am the cure to your emptiness. I am the cure to your pain. Today in our society, there's no doubt that we are busy. We are more busy than ever, and we have less time to rest. And this busyness has almost become a status symbol of our importance, especially in our society that is so production-oriented. It can be the main way, or at least one of the ways in which we identify ourselves. If we're not busy, if we don't keep up with everyone else, our identity is endangered. And in the midst of this busyness, we're burdened. We burden ourselves by trying to meet everyone's expectations around us, often expectations that are ridiculous. Also, we feel the burden of the world that is telling us that we have to keep up with everyone, telling us to compare ourselves with everyone around us, and telling us to have more and more things in our lives. And lastly, the devil burdens us. He tells us to worry and stress about whatever situation we're in. Pero hoy es un día de parar y pensar que Jesús mismo nos está invitando a descansar. No solo de parar de estar ocupados, sino de descansar en Él. Dice, vengan a mí y yo mismo les haré descansar. No hay ninguna vacación
que pueda renovar nuestro espíritu como Él puede. San Agustín decía que nos has hecho Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. So today is a day to consider the call that the Lord is making to our lives, to deepen in our prayer life, to stop in the midst of our busy lives and think, only in God will my soul find rest. Only in God. And if we choose not to find that rest in God, we can be like a fish that's out of the water, that's flapping around, making a lot of noise, looks so full of life, but is dying. But is dying. And so prayer for us is like oxygen for the soul. It's not a luxury. It's a necessity. Madre Teresa decía que si estamos demasiado ocupados para rezar, entonces estamos demasiado ocupados. Estamos demasiado ocupados. Nos podemos preguntar hoy cómo es mi vida de oración y cómo me puedo profundizar en ella. Ustedes den a sus almas el descanso que merece. El catecismo decía que la oración que Jesús nos llama es una batalla. Y eso quiere decir que a lo mejor no hay tiempo para ella, pero tenemos que buscar, tenemos que hacer el tiempo. Y eso quiere decir que quitamos tiempo de otras cosas buenas. La decisión es nuestra. Podemos elegir descansar en Dios o estar perpetuamente inquietos, insatisfechos y sin la verdadera paz. There's a famous Lithuanian violinist who said, if I don't practice for one day, just one day, I notice it. If it's 2 days, then the critics know it, and if it's 3 days, then the public knows it. Then everyone around me knows it. And brothers and sisters, it's the same for us. If we stop praying, we might be the first person that notices it, but eventually those around us will too. Because they'll see that restlessness in our souls, in our hearts, in our lives. They will see that we're impatient, that we lack charity, and the list goes on. Así que hoy, cuando escuchamos la invitación de Jesús, preguntémonos, ¿cómo voy a responder a esta invitación? ¿Cómo voy a hacer tiempo para descansar en Dios? ¿Buscaré la verdadera descanso o me engañaré tratando de buscar el descanso sin éxito en las cosas creadas?